Jehová sea con ustedes, mis hermanos. Una disculpa. Este, se me estaba comiendo el tiempo y un poquito eh, me tardé. Porque tuve algún problema con la presentación. Y para continuar en este estudio, bueno, que estamos viendo referente a la fe. Hay que recordar pues cómo lo hemos ido enlazando desde que iniciamos para que definamos cuál es nuestra posición respecto a nuestro Dios, o tratando de entender el porqué de nuestra vida, el porqué, y más que el porqué de nuestra vida, hacia dónde vamos. Para eso, pues yo les había comentado que era necesario que dimensionáramos pues nuestra situación, porque por un lado, pues está nuestro Dios, en el otro nosotros, la relación que tenemos que es a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio que se compone de la fe y de las obras, y estamos viendo pues ahorita lo de la fe, y la fe me parece que es un tema muy importante, por demás tal vez ciertamente controvertido, porque fíjense, quiero comentarles algo al respecto, que en alguna vez ya lo he mencionado, que es el problema de la trampa de la fe. Y este problema yo le puse de esta manera por lo siguiente. Porque muchas veces se nos dice que si tenemos fe podemos hacer las cosas. Y indudablemente que cuando nosotros emprendemos una tarea y nos sale bien, ¿qué podemos decir? ¿Que fue porque teníamos fe? Pero si nos sale mal, entonces no tenemos fe. Y entonces ese es el problema. Y el que nos dice que lo hagamos con fe nos dice, no, pues no te salió porque no tenías fe, o no lo lograste porque no tenías fe. Pero en verdad nosotros pensamos que sí le hemos puesto toda nuestra fe. Pero los resultados pues parece que nos dicen otra cosa, y eso precisamente a veces causa una incertidumbre grande, y de ahí me movió precisamente a ahondar un poco más al respecto de este tema tan importante. Por ello, pues les voy a abrir la presentación para que a partir de ella iniciemos. Y permítanme, vamos a comenzar a partir de aquí. Bien, pues estábamos viendo lo que era la fe, y bueno, dentro de lo que nos habíamos quedado, si alguien me quiere recordar o alguien quiere aportar algo al respecto de qué es lo que estuvimos viendo el viernes pasado. Estuviste hablando sobre el efecto de la fe y sobre el purgatorio. Ajá, sí, así es, exactamente el efecto de la fe y sobre el purgatorio. En realidad lo del purgatorio es, más que nada, mis hermanos, para recordar cómo es que se va manifestando la fe en las personas. Y eso es muy importante, porque fíjense que durante mucho tiempo, así como nuestro hermano Pablo en su estudio lo dijo, era una idea que dominaba la mente y el corazón de todos los hombres. Y vaya que era algo muy fuerte, muy fomentado, pues era un dogma, parecía muy arraigado. Afortunadamente ya desapareció, y pues en realidad lo que yo les exponía era las razones por las cuales cobró esa fuerza, y que tiene verdaderamente fundamentos bíblicos. Pues ya leímos cómo a partir de lo que la Biblia dice al respecto de eso, pues cómo de alguna manera surge la idea de que pueda haber un lugar donde se pueda redimir el hombre, o pueda buscar la redención, porque nuestro Dios siempre le ha concedido al hombre
pues la manera de remediar sus errores, sus pecados. Pero hay que recordar que todo esto es durante esta vida, es aquí. Y bien, ciertamente, como bueno, no voy a ahondar mucho, pero y nuestros hermanos ya lo explicaron, como después de esta vida ya no hay más que hacer. Entonces, pues ese es lo que yo quería destacar al respecto sobre la fuerza que puede tener la fe para que se pueda establecer un dogma, ¿no? Porque la otra cosa que tenemos, el otro punto que vimos al respecto de el efecto de la fe, es que se manifiesta en realidad en los hombres cuando ésta tiene una fuerza y esa fuerza nos hace actuar y nos hace que hagamos cosas. Entonces podemos decir que, o más bien la gente dice que tiene fe, pero en realidad vimos cómo la fe desde que nacimos ya viene en nosotros. Y lo que había que destacar es que cuando nosotros nacimos tenemos la capacidad de creer, como ya lo vimos por ahí, como desde que el niño está pequeño empieza a creer en ciertas cosas. Yo les hablaba de que las mamás le dicen respecto del coco, etcétera, y el niño cree y no necesita pruebas, no nada, porque tiene esa capacidad de creer. Ahora bien, era importante también, yo les destacaba, identificar la diferencia entre confianza y fe. Precisamente eso es lo que vamos a ver, porque nosotros necesitamos en nuestra misma persona identificar si tenemos fe o solamente estamos manifestando la confianza que despierta en nosotros, en este caso, pues nuestra relación con Jehová nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Y eso es muy importante porque podría ser esa la razón por la que muchos desertan del Evangelio. Hay muchos que tal vez no entran con muchas ganas y luego al rato se salen, y lo vemos en nuestra propia congregación. ¿No es así? Vemos cómo muchos de nuestros hermanos se fueron, se han ido, y bueno, eso yo creo que es importante que lo tomemos en consideración, y sobre todo el por qué. Y es que quizás pues la fe que se había supuestamente desarrollado no es tal, sino una confianza en hechos que sucedieron. Vamos a ver un poquito más adelante en qué consiste esto, y lo que aquí es importante es que pues la fe no se puede probar. Y por eso precisamente es donde entra el problema, ¿no? Porque a final de cuentas, entre la confianza y la duda, podemos estar viviendo y desarrollarnos, pero estos dos elementos no hacen la fe. Ahí mi hermano Ricardo, si quieren aportar algo, pues acuérdense que hay que levantar la mano y aportar, ¿sí? No, te voy a poner una. Espérate, espérate. Vaya mira. ¿No lo quieres? Bien, vamos a continuar. Disculpen la interrupción. Bueno, estábamos viendo cómo la fe y la confianza en sí no hacen fe. Y pues aquí en realidad lo que tenemos que considerar es lo siguiente. A ver, me parece que tengo un problema con la presentación. Ah, ya. Sí,
si leemos aquí, dice, el mito se alimenta por la imaginación, porque cuando la fe interviene, el dogma cobra fuerza, ya que no hay necesidad de probar nada. Y eso era precisamente lo que sucedió con el asunto del purgatorio. Y en realidad es un mito, y que bueno, a final de cuentas eso es lo que sucedió. Por eso es que se reforzó tanto. Pero, en cuanto a nuestra fe y el nacer con ella, la fe con la que nacemos es como una semilla o como una página en blanco, y que depende esto, dónde se siembra la semilla y cómo se cultiva, es lo que va a resultar. Así también como qué es lo que se escribe en estas páginas en blanco, que es nuestra mente, y ahí de cómo se escriba, de cómo se cultive, va a resultar una fe madura, por decirlo de alguna manera. Y esa fe va a tener la fuerza para movernos a hacer las cosas. Ahora bien, esa semilla o esa fe primigenia más bien debe considerarse como la capacidad de creer, y como tal aún no está definida. Ya lo habíamos visto, como el niño pues nace con la fe, pero en realidad pues una fe definida no la tiene, solamente tiene la capacidad de creer. Y así que esto quiere decir que desde que se nace se puede creer en cualquier cosa, y depende de cómo se siembre y cultive, cómo se desarrolle esa capacidad de creer, es posible, es lo que va a resultar después y que nos va a mover a hacer las cosas. Ahora bien, es posible que algunas personas no lleguen a desarrollar la fe y se queden solamente en el punto de creer, ¿sí? Ahí se quedan solamente con el creer, y ese creer va a depender de la confianza que puedan sentir. Por eso hay personas que mientras sientan confianza creen, pero cuando sucede algo que rompe esa confianza, dejan de creer, así como pues de alguna manera sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo estaba predicando. Cuando Él vino, mucha gente lo siguió y muchos se acercaron a Él, y vemos pues porque Él curaba a los enfermos, le daba vista a los ciegos, alimentaba a la gente por miles, y bueno, todo eso hacía que la gente se acercara. De hecho, no es muy diferente hoy. Hoy hay muchos lugares en donde suceden milagros o convocan a la gente y esta gente acude. ¿Por qué acuden? Pues se puede decir que porque tienen fe o porque creen, pero algo los mueve a que se acerquen. Entonces, ahorita, miren, vamos a leer del Evangelio de Juan, el capítulo 6, del 22 al 29. ¿Alguien me quiere leerlo? De Maricruz Cervantes. Mi hermano David Olayo, si estás presente. No escuché qué es lo que me pediste. Que si me ayudan a leer Juan Sí. 6 del 22 al 29. Me parece Es que todo lo que está en la pantalla, ¿no? lo deben de estar viendo en la pantalla. Sí. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberías junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús.
Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús respondió y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque señaló Dios al el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poder poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que me ha enviado. Juan Bien. 6, del 22 al 29. Bien, gracias. Miren, esto es precisamente de lo que estamos hablando. En esa ocasión, nuestro Señor Jesucristo había estado hablando del reino de Dios. Si recuerdan y ven sus Biblias, van a notar que esto se refiere a cuando Él estaba hablando sobre las bienaventuranzas. ¿Sí? Y fue un espectáculo muy hermoso, me imagino yo. Toda la gente que estaba ahí a la orilla del lago, reunidos escuchando a nuestro Señor Jesucristo hablar de algo que nunca habían escuchado, algo maravilloso, las bienaventuranzas del reino de Dios. Y después, cuando terminaron, pues la gente estaba muy entusiasmada, de tal manera que se les hizo noche, y le dijeron sus apóstoles, Señor, ya es tarde y esta gente no ha comido, hay que decirles que se vayan a buscar qué comer. Entonces nuestro Señor Jesucristo les dice que, pues, ¿qué tienen de comer? Y ellos le dicen que unos peces y unos panes. Y esto nuestro Señor Jesucristo los bendice, manda que todos se recuesten sobre la hierba y manda repartir de los cinco peces y los panes a toda la gente. Y dice que comieron todos, se saciaron y sobraron muchísimo más. Después de todo esto tan maravilloso, salieron de ahí y dice que nuestro Señor Jesucristo se retiró. Pero al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar, vio que no había habido allí más que una sola barca. Y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Hay que recordar cómo ellos se fueron y después nuestro Señor Jesucristo después se fue por el mar, etc. Dice, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. ¿Qué quiere decir? Que toda la gente llegó a ese lugar donde se saciaron, donde vieron esa maravilla. Y esto, pues diríamos, magnífico, algo grandioso, ¿no? Es verdaderamente una maravilla. Pero dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, es decir, ellos llegaron a ¿dónde? Donde comieron. Pero ahí no estaba Jesús, ahí no estaban tampoco sus discípulos. Entonces ellos entraron en sus barcas y se fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Hay que recordar que ellos cuando fueron a buscar, no vieron que haya salido con sus discípulos en la barca. Ya no lo encontraron, ya no lo vieron, y lo estuvieron buscando. Y lo que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, les responde, esto es lo que nos debe de hacer reflexionar, mis hermanos. Esto es lo más importante dentro del mensaje del Evangelio. Miren, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Sí? Hoy en día todos nos preocupamos por la supervivencia. Y es correcto, es lícito, es nuestro deber. Nadie nos va a dar de comer, nadie nos va a traer, aun cuando digan haya quien nos ayude, no es obligación, y no es obligación de nadie ver por otra persona. Por eso, cada uno de nosotros debe ver por sí mismo en primer lugar. Ciertamente podrán decir mis hermanos, y la misericordia, y el amor, y las buenas obras, y todo lo demás, la solidaridad,
etcétera, etcétera. Es correcto, pero a justicia cada quien tiene la obligación de ver por sí mismo. Y en ese sentido es correcto, es decir, nosotros no hacemos mal si buscamos nuestra supervivencia. Y hay que buscarla como dé lugar, ¿sí? Porque desde que nuestro Dios sentenció al hombre porque el hombre no quiso la bendición de Dios, la despreció y quiso tener conocimiento, quiso valerse por sí mismo, quiso ser inteligente, desde entonces le dijo que con trabajos iba a encontrar la comida y que además la tierra no iba a ser benigna. Le dice que espinos y cardos le va a producir. Entonces, la sentencia es dura y desde entonces el hombre ha tenido que trabajar muy duro y sufrir mucho para subsistir. Desgraciadamente, en esta lucha por la supervivencia se llegan a muchos extremos y pues ahí vienen las guerras, vienen las envidias, etcétera, todo lo que el hombre hace de malo para con los demás. ¿Y todo por qué? Porque busca su subsistencia. La ley de la selva, podríamos decir. Entonces, en este sentido, podríamos decir, bueno, la gente, claro, le dieron de comer, pues fue donde le dieron de comer, ¿o no? Dice un dicho, ¿a quién le dan pan que llore? Pero aquí lo importante de todo es que Jesucristo les dice, yo les di unas señales, yo les di algo mejor que la comida que ustedes probaron y no la tomaron en cuenta, no se fijaron. Es decir, se quedaron con la caja y tiraron el contenido que era importante. Adentro estaba un tesoro y lo botaron y se quedaron con la caja porque pues a lo mejor la caja les servía mejor que lo que contenía. Podríamos decir eso, que resulta que a alguien le regalan, pues no sé, un anillo de brillantes en una caja muy bonita con terciopelo y todo, la ve muy bonita la caja, saca el anillo de brillantes, lo bota y se queda feliz con su cajita. Pues eso mismo nos parecería algo ridículo, algo pues bizarro, y sin embargo, eso es lo que Jesucristo les está diciendo. Me buscaron no porque vieron las señales que les di, no por la maravilla que les mostré, sino porque comieron y se saciaron, es decir, porque encontraron lo que le preocupa al hombre, su subsistencia. Entonces Él les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y aquí es donde yo quiero destacar la fuerza de la fe, ¿sí? La diferencia entre la fe y la confianza o el creer se basa en hechos. Alguien, mis hermanos, y veo aquí, píquele ahí a donde dice levantar la mano, si me dice que ya ha visto el reino de Dios. Que ya ha visto qué hay después de la vida esta, después de la muerte. ¿Nadie, mis hermanos? Entonces, no tenemos ninguna prueba del reino de Dios, no lo hemos visto. Pero sí vemos todos los días lo que cuesta vivir cada día. Desde los problemas mismos de conseguir la comida, de preocuparse por la renta, de todo lo que lleva y todo el trabajo que hay que hacer quienes van a trabajar. Afortunadamente algunos ya no trabajamos, pero créanlo, que de todas maneras no estamos mejor. Pero sin embargo, todo eso sí lo vemos, sí lo conocemos. Entonces sabemos lo que acontece si no nos paramos a trabajar. ¿Qué acontece si no nos paramos a preparar la comida? Pues no comemos. Y eso empieza a despertar el creer en la vida que hoy vivimos.
¿sí? Entonces, es muy difícil a veces, o a veces no es tan fácil distinguir entre la fe y simple y sencillamente entre el creer. Lo importante de esto es que cuando nosotros no nos importa mucho el resultado de las cosas, sino la acción que hacemos, es cuando manifestamos fe. Y esto va a ser muy importante porque lo vamos a ver muy detalladamente más adelante. Aquí más adelante dice, si no por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cuáles son las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Creer en Jesucristo, eso es. Entonces todos decimos, o el cristiano dice que cree en Jesucristo. Pero miren, lo importante no es creer en Jesucristo. A ver, Rocío, adelante. De este pasaje yo siempre he tomado pensando que cuando se refiere al alimento, pues se refiere tanto al alimento físico como al espiritual. Pero ahorita que hablas así, me salta la duda si ese alimento... Ajá, sí, se te cortó. Ya ves que a veces pues estamos confiados en que vamos a recibir algo. El momento que no lo hagamos, ¿qué va a pasar? En el momento que no lo haga, ¿qué va a pasar con esa fe? Entonces, no sé si estoy bien comparándolo no solo al alimento, sino a todo lo que recibimos de él. Ajá, sí, mira, se te cortó esa parte, pero me imagino que te referías a que si recibimos de su palabra y que es la que nos alimenta, si esta palabra alimenta nuestra fe. ¿Es correcto? Así es. Bien, bien, gracias. Mira, efectivamente, aquí no está hablando, está más, no hablando exactamente sobre la comida, vamos a decir así, la comida material y la comida espiritual, sino más bien está hablando de qué importancia tiene cada cosa. Fíjate bien que eso de la comida lo está poniendo como una alegoría, no como el tema central. Aquí el tema central es lo del mensaje de Jesucristo, es en qué vamos a creer, ¿sí? Que es lo que concluye y lo que dice al final, que creamos en Jesucristo. Pero yo les digo, en realidad, ¿tenemos que creer en Jesucristo? ¿O tenemos que creer en lo que dijo Jesucristo, en el mensaje de Jesucristo? Mi hermana Raquelita, ¿nos puedes contestar esta? ¿Me contestarías? ¿Qué crees tú? ¿Que debemos de creer en Jesucristo o creer en el mensaje de Jesucristo? Yo creo que en el mensaje, mi hermano. Así es. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero miren, vemos que nuestra fe se deposita muchas veces en la obra que Jesucristo puede hacer en nosotros. ¿Sí? Aquí quizás sea un poquito problemático mencionar esto, pero lo voy a decir. Cuando nosotros rogamos a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, le rogamos por salud, por bendiciones, porque nos vaya bien en el trabajo, porque hagamos bien la obra, porque y regresemos con bien del viaje, porque nos guarde nuestro viaje. ¿Cierto? Le rogamos siempre por obras que muchas veces están en nuestras manos. No le rogamos, o más bien no nos ponemos a pensar que nosotros debemos de creer en que Jesucristo nos dijo, si tú confías, todo lo puedes. O que como dice el Salmo 23, sí, ya lo sabemos de memoria. Entonces, en ese momento que nosotros estamos pidiendo, no nos estamos acordando de ello. Realmente yo diría, esto es una opinión muy particular,
que si yo estoy seguro y creo en estas palabras de Jesucristo, en este salmo y en las palabras de nuestro Dios, yo no le pediría nada. Con plena confianza buscaría hacer las obras, las pueda o no hacer, las haga o no las pueda hacer. De cualquier manera, no importa. Lo que importa es que yo creo que puedo. A lo mejor después de 3 o 4 veces que no pueda, entonces viene la duda y digo que no voy a poder. Pero créanlo, entonces no tenía fe, yo creía nada más. Pero la confianza se destruyó por las estadísticas. Entonces aquí, más que hablar de comida material y comida espiritual, tenemos que hablar que realmente qué nos va a alimentar tanto la palabra de nuestro Dios, con que nos diga todos los días que creamos en el mensaje de Jesucristo, en sus palabras. Y eso es todo. Eso es todo lo que necesitamos. Vamos a decir que son las vitaminas diarias y que es todo lo que necesitamos para subsistir. En pocas palabras, cuando Satanás tentó a Jesucristo con pan, le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Y la palabra que viene de la boca de Dios, según nuestro Señor Jesucristo, si tenemos fe y creemos en Él, es que creamos en su mensaje, en Él. Ahora bien, vamos a pasar a este otro ahí mismo en el Evangelio de Juan, Juan 6 del 64 al 67. Yo quisiera pedirle a mi hermana Chabelita Morales si nos ayuda a leer. Lo tienes ahí, lo ves en tu pantalla. Ay, mi hermano, ¿nos repite, por favor? Sí, que si me ayudas leyendo Juan 6 del 64 al 67. 6 del 67. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Bien, gracias. Vemos pues cómo también nuestro Señor Jesucristo les dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Nuestro Señor Jesucristo ya sabía quiénes eran los que no creían. Y inclusive sabía quién le había de entregar. Esto refiriéndose a sus discípulos. Y Él les dice estas palabras que también quizás muchas veces las hemos escuchado y las hemos tomado y se ha surgido ahí una idea que por lo demás tendríamos que reflexionar un poquito más. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien me puede explicarme qué entiende por estas palabras que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre? ¿Qué entienden? Bueno, que el Señor ha ejercido misericordia, ¿no?, sobre alguno de nosotros, y que cada uno de nosotros está en ese camino porque Él así lo permitió, ¿no? Porque hay hombres que tienen endurecidos sus corazones, o como dice aquí en las Sagradas Escrituras, ¿no?, que no tienen oídos, ¿no?, para escuchar, ¿no? Entonces, que esa gracia, aún estar aquí en ese conocimiento de la palabra del Señor, es porque Él así lo ha permitido. Es lo que yo entendería. Ajá. Ahora yo quisiera, mi hermana, ampliar un poquito más de tu intervención y me dijeras si tú entiendes
que es porque el acercarse o el creer en Jesucristo está regido por la voluntad de nuestro Dios o por la voluntad de la persona. Bueno, mira, yo entendería, esto es a mi parecer, ¿no? Sí, Es claro, estar claro, equivocada. es opinión muy particular. En este sentido, ¿no? Que hay gracia de Dios, ¿no? Porque cuando habla ahí en los mandamientos, ¿no? De que Él bendice, ¿no? Hasta la milésima generación de los que le aman y guardan sus mandamientos, ¿no? Y hasta la cuarta generación de aquellos que le aborrecen. Entonces, sí, evidentemente hay una virtud, ¿no? De Dios, es decir, el Señor pone, o como tú decías, ¿no? Desde el principio, ¿no? La fe la puede tener el niño, ¿sí? Desde niño, entonces él nace con esa gracia, pero obviamente sí hay una voluntad, ¿no? De uno también para poder creer, ¿no? Así es, gracias. Sí, miren, aquí es donde entra lo polémico, ¿sí? Porque por un lado nosotros pensaríamos, o la idea que se presentaría aquí, es que los que creían en Jesucristo era porque Dios se los había concedido. Es decir, a través de nuestro Dios, los discípulos se acercaron y creyeron en Jesucristo. Pero aquí hay algo muy importante. ¿Qué gracia tendría el hombre? Es decir, ¿qué mérito tendría el hombre? Y ese es el punto importante. Ahora, ¿de qué Jesucristo se sentiría contento de decir, pues mi Padre Dios me mandó a 12 que creyeran firmemente en mí? ¿Cuál es la obra de Jesucristo entonces? Si a final de cuentas Dios lo hace todo. Y si nosotros vamos a tener fe en Jesucristo es porque Dios nos la da. Y si Dios no nos la da, la fe no creemos. ¿Cuál responsabilidad y cuál mérito? En ese sentido no tendríamos ninguno ni otro. ¿Por qué? Porque a final de cuentas todo depende de Dios. Y yo creo que ahí es donde está el problema. ¿Sí? Dice precisamente, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaba con él. ¿Qué pasó? ¿A esos Dios no les puso, no los iluminó con su gracia para que tuvieran fe en Jesucristo? ¿O falló la gracia en ellos? O tal vez podríamos decir, es que endurecieron su corazón. ¿Y quién puede endurecer su corazón contra la voluntad de Dios? Y esa es la pregunta a la que muchas veces yo me he puesto a reflexionar y decir, bueno, ¿qué pasó o qué pasaría si yo supiera entonces si Dios me escogió a mí o me desechó? Porque si Él ya decidió que yo me salvo, entonces no importa lo que haga, bueno o malo, Dios dijo que me voy a salvar y me voy a salvar. Y al caso contrario también, si Dios me ha desechado, no importa lo que haga, las veces que le ruegue o todo lo que yo, la fe que deposite. Si Dios decidió que soy desechado, soy desechado. A ver, adelante, Jocelyn, que está levantando la mano. Sí, adelante, quien levantó la mano. Ahí. Parece ser que no hay. Bueno, voy a continuar. ¿Sí? Entonces la idea es esa. Porque dice, y Jesucristo les dice a los 12, que también se quieren ir vosotros. Ustedes también se quieren ir. Esto muchas veces lo hemos reflexionado. Pero yo creo que el cúmulo de conocimiento que nos da y la dirección, el mensaje que siempre nos trae, aunque, a ver, adelante mi hermana Meche, que está levantando la mano. Bueno, yo pienso lo siguiente, ¿no? Confirmando lo que expresé hace rato. Sí hay una gracia de Dios porque
a todos los seres humanos le da la oportunidad de poder conocerlo, ¿sí? Así Pero es, cuando lo conoces, ahí es donde tú tomas tu decisión. así es correcto, así es. Es decir, nuestro Dios ha decidido que todos, todos sin excepción, tengamos la misma oportunidad y el que quiere la toma. Y es decisión total y completamente personal del hombre. Ahora, para tomar esta decisión es importante la dirección de la fe, porque la fe se manifiesta en los dos sentidos. Ya para terminar, y esto para dejar pendiente algo más, aquí están viendo una imagen. Miren, mis hermanos, yo no, tenía un video aquí, pero no lo quise presentar porque es fuerte y doloroso. Hace unos 4 o 5 años sucedió algo en México, en una colonia en Nezahualcóyotl. Resulta que detuvieron a unas personas porque una madre le sacó los ojos a su hijo, a un menor de 5 años, porque estaban en un rito, lo calificaron las autoridades como rito satánico, pero en realidad era un rito religioso. Y ellos decían que estaban orando y estaban en ayuno porque querían salvar al mundo. Y dentro de ese acto, pues les ordenaron que cerraran los ojos para orar. Obviamente estaban orando no a Satanás, sino a Dios. Y el niño, pues de 5 años, no lo hizo. Y la mamá, juntamente con la hermana, para purificarlo, le sacaron los ojos. Y lo sacaron porque tenían mucha fe. Su fe los movió a hacer eso. Y eso verdaderamente es doloroso ver cómo la fe se manifiesta en ese sentido. La otra de las situaciones que por fe la gente hace atrocidades. Pero también el otro lado está que la fe nos hace triunfadores. Y podemos ver cómo personas, que esta persona no tiene brazos ni piernas y es un campeón olímpico. Hay gente que está completamente minusválida, ciegos, y logran grandes proezas. ¿Por qué? Porque su fe los mueve. Y la fe, como Jesucristo nuestro Señor dijo, el que tiene fe, el que cree, todo lo puede. Y eso es lo que tenemos que ver. Si nosotros creemos, podemos. Yo el domingo les decía algo que nuestro hermano Juan a veces decía, y que pues recordarán muchos lo que decía, que es más fácil llegar al reino de Dios o llegar al estudio. Y bueno, pues decía, bueno, por obvio, ¿no? Entonces vamos a ver pues cómo con esto concluimos, mis hermanos. Pues con esto quiero dejarlo hasta aquí. Y bueno, ¿alguien tiene algo más que preguntar o que aportar? Para si no, pues proceder ya a concluir este estudio. Y como hoy es miércoles, hoy es